En una época tan difícil. Gracias por estar en esta mesa. Es un honor, Ricardo. Ante, tengo muchísimas preguntas que hacer y la verdad en espacio televisivo nunca alcanzan todas, pero déjame comenzar con la primera y tiene que ver con este bloque que surgió ayer, Unidos, le pusieron con @, otro bloque más donde pues predominan liderazgos políticos que ya habíamos visto en el pasado, Gustavo Madero, que fue dirigente del PAN, Carlos Navarrete, que fue dirigente del PRD, Claudio X González, y dicen vamos a eliminar diferencias, pues entiendo, para combatir la agenda de la Cuarta Transformación. Así como hay muchas formas de ser gobierno, hay muchas maneras de ser oposición. Y Movimiento Ciudadano ha decidido hacerlo de una manera distinta. ¿Cómo mira esta iniciativa y cuál sería la mejor forma de ser oposición en una época como esta, Dante? Bueno, en primer lugar es una pregunta profunda como lo eres tú, Ricardo. Pero además, es muy difícil hacer valoraciones de las acciones que de buena fe puedan realizar otros. Lo que he advertido es que muchos o no conocen al presidente Andrés Manuel López Obrador o no lo entienden. No por lo menos como lo conoce Dante Delgado, Bueno, que lo apoyó en 2 ocasiones. Y 3, pero sobre todo con ideas y con otro tipo de apoyos, pero con ideas esencialmente, porque lo importante no es llegar al poder, sino tener claridad para llegar a accionar el poder. ¿Qué quiere decir que no conocen Y es el problema de Andrés, que se aturdió. Es decir, para él el éxito electoral del 18, en lugar de hacerlo un mejor dirigente y sobre todo un estadista, lo perturbó, lo desubicó y lamentablemente sacó lo peor de él y no lo mejor de él. ¿Por qué las oposiciones, estas de las que estamos hablando, no entenderían lo que le pasó a Andrés Manuel López Obrador o no entenderían su agenda política? Bueno, entre otras razones, porque Andrés tomó la decisión, en lugar de aprovechar que tenía la mitad de la población y conquistar la otra mitad, Andrés Manuel tomó la decisión de quedarse con la mitad, con esa mitad que siempre trabajó como líder social, porque es otra distinción del presidente, es el primero que llega siendo líder social. Y desde mi punto de vista, equivocadamente, en lugar de conquistarla a la otra mitad, con lo que lo hubiera convertido en un estadista, en un hombre que hubiera integrado los puntos de vista de todos para empujar hacia adelante al país, prefirió una división, quedarse con su parte y confrontar a la otra mitad. La otra mitad está pulverizada, pero en lugar de trabajar para conquistar un ejercicio con ideas, siguen actuando en los términos en que marca la ruta el presidente de la República. Ahora, Dante, frente a nosotros tenemos en efecto una geografía política polarizada, un poco como la que vemos en Chile, ahora con la elección de Lula y de Bolsonaro, como la que se ve en Estados Unidos. En Brasil. Como se ven, bueno, como se vio en Chile y ahora se ve en Brasil con Bolsonaro y con Lula da Silva, como se ve en los Estados Unidos. Dante, cuando uno tiene un escenario así, que es el más insoportable para hacer política, ¿cómo hacerse notar, cómo ganar fuerza, cómo construir, cómo reconciliar? Es decir, ¿cómo le ha hecho Movimiento Ciudadano para sobrevivir esta época tan complicada? Se puede construir la opción que encauce el sentimiento de la sociedad. Lo que sucede es que las fuerzas históricas que ya le fallaron al país quieren tocar la puerta de la conciencia de la mitad de la población para decirles que se van a portar bien. Que ya cambiaron. Que ya cambiaron. Que ya son buenos. Sí, en lugar de presentar una propuesta en torno a la cual trabajar y orientar el rumbo del país. A ver, es casi una defensa del pasado. En el caso de Unidos o del Va por México, es una propuesta del pasado. No lo digo yo, pero así lo advierte la sociedad, por eso no le ha dado respaldo. Ahora, Va por México no es que haya fracasado en la comunicación política, es que no tuvo resultados electorales. Y en la contienda electoral lo que se miden son los resultados electorales. El presidente presume los resultados electorales, aun cuando él sabe, por toda la información, por todas las evidencias que hay, que tiene un gobierno fracasado. Dante, hace unos días un buen amigo suyo, Alfonso Romo,
fue jefe de la oficina del presidente, fue uno de los grandes asesores del presidente y además él mismo lo ha contado, conoció al presidente gracias a Dante Delgado. Si aquí él conoció al candidato, al presidente electo, al presidente de los primeros años, pero que no sabe quién va a ser el presidente de los últimos años. O sea, el Andrés Manuel López Obrador de los 2 últimos años. Es una gran pregunta porque en efecto las personas vamos cambiando y cuando estamos en el poder cambiamos más. Si yo le hiciera la pregunta, senador, ¿quién va a ser Andrés Manuel López Obrador en los 2 últimos años de su gobierno y cómo prevenir, digamos, el escenario político a partir de esa personalidad? Bueno, Ricardo, todos cambiamos y de hecho todos alentamos el cambio, pero hay que cambiar para ser mejores, no para dejar de ser. Es decir, el presidente de la República es un hombre que tenía, como todos, la aspiración de llegar al poder. Sin embargo, yo creo que lo desvirtuó porque no llegó al poder para poder, sino lo advierto como que llegó al poder para no poder. Y vamos a poner ejemplos. Ya, es un trabalenguas eso. En materia de seguridad, él ofreció que iba a resolver el tema en 6 meses. Solicitó el apoyo y se lo dimos desde el Senado y desde el Congreso para crear la Guardia Nacional. Sin embargo, él dice que para combatir a la delincuencia organizada y la inseguridad del país hay que dar abrazos. Y este ejercicio se reproduce en todo el país. ¿Pero qué es eso realmente, dar abrazos? Porque, a ver, es una etiqueta vacía. No, simplemente que tengan los vasos abajo. Es abrazos con los vasos abajo de la autoridad. De la autoridad. Dejar hacer y dejar pasar. Como una fórmula para disminuir la violencia. Según él. Bueno, pudo haber funcionado. No, ya a estas alturas no ha funcionado. No, pero no pudo haber funcionado. Nunca. Porque en ningún ejercicio funciona la pasividad. En ningún ejercicio. Por el contrario, lo que funciona es ser proactivo, tener propuestas, trabajar. A ver, se lo propongo así, senador. Sentido. Lo que le dice el presidente después de su último informe de gobierno es: recibo el reclamo de que la paz no se ha conseguido, vamos a poner más de lo mismo. Y ahí es donde vienen las propuestas de mantener al ejército en las calles hasta el 2028 y pasar la Guardia Nacional como ya un brazo más de la defensa nacional. Eso no es pasivo. Eso ya es una forma de actuación firme que ha recibido oposición de parte de los partidos. Nosotros, esencialmente parte del Movimiento Ciudadano. Entre otras razones, porque el presidente pasó de combatir el Estado militar a alentarlo como nadie. Es decir, el presidente de la República pasó a decir: no queremos al ejército, a procurar que ¿Por qué? A ver, usted es un político que conoce bien el país. Y hay quien dice cualquiera que estuviera en esa silla estaría haciendo lo mismo, o por lo menos lo dice la mayoría de las encuestas. Eso no es verdad. Evidentemente que los problemas se acometen. Para tener resultados hay que actuar. Y el presidente no ha actuado. Mira, ha dejado abandonadas a 240,000 elementos de las policías municipales y de las policías estatales, más las corporaciones de seguridad privada que podrían asume que son cuerpos corruptos, que con ellos no puede. Por eso, pero porque para él es muy fácil la descalificación. Entre otras razones, parte del problema que tiene en este momento su gobierno, y además lo indican todas las encuestas. ¿Hay policías locales que no sean corruptas? Perdón, yo lo que puedo decir que la corrupción es una descomposición moral y también es una descomposición individual, pero calificar a todos en un parámetro en el que no puede haber gente buena en sí mismo es un despropósito. Y la entrada del ejército para subsidiar eso no sirve. Perdón, no es que no sirva, es que la evidencia lo ha acreditado. Entre otras razones porque las fuerzas de seguridad están preparadas para el combate y lo que hace falta es tener policías de proximidad a las que la ciudadanía le tenga confianza y además de investigación también. Y el presidente menosprecia la investigación, pero no cualquiera, no nada más la policía, la científica, la humanista. Le voy a Cualquier tipo de investigación y de acción la desprecia. Pero regresemos al inicio de la pregunta, porque es muy importante.
cómo están enfrente las oposiciones. Y para mí están desubicadas, desorientadas, descontroladas y además sin una estrategia. Son parte del problema. Vamos a cambiar de argumento, nos va a llevar otra vez a ubicar dónde está cada quien. Según los datos que estamos viendo, Dante, en el tema económico se nos asoma un escenario complicado. Sí, un crecimiento de 1.2 para el año que entra, recesión en Europa seria, recesión en Estados Unidos, ya vimos crecimiento del costo de la canasta básica, inflación que no hemos logrado conectar. Es decir, sí, la verdad, si uno se asoma la nariz a lo que viene, esto no está fácil. Y ahí es donde el liderazgo político tendría que estar actuando. ¿Qué se esperaría de ustedes que dirigen el país desde los distintos partidos frente a un escenario económico tan complicado? Bueno, en primer lugar, le corresponde al gobierno conducirlo. Desde mi punto de vista no lo ha conducido bien, entre otras razones, por su permanencia en la exclusión. ¿Que los programas sociales no han sido suficientes? No, pero no es que no han sido, ni son ni serán nunca suficientes. Ni son ni serán nunca suficientes. Y el presidente cree que eso sustituye la creatividad. A mí me dio mucho gusto, mientras esperaba entrar al programa, ver el salario mínimo y el salario digno. Es claro, sí, son el dos compromiso cosas que se establece en la Constitución, en el 123 constitucional, establece el salario digno, pero no se había venido haciendo. ¿Cabe que Por desde los órganos parlamentarios pudiese presentarse una alternativa económica? Dice usted, el gobierno tenía que resolverlo, pero también ustedes han sido electos para atender el tema. Sí, nada más que aun cuando el legislativo, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, aprueba el presupuesto, le corresponde al Ejecutivo ejercerlo. Y este Ejecutivo le encanta que haya partidas no ejercidas porque le dan un margen de discrecionalidad en la utilización de estos recursos públicos. Es decir, no es nada más la aprobación del legislativo, son las políticas públicas, por eso hay tres poderes. Los partidos también son responsables. Bueno, desde luego, yo no digo que ¿Hay alguna iniciativa gestándose para enfrentar la crisis económica que viene? Bueno, es que una crisis económica no se gesta desde las leyes. Pero sí se puede enfrentar desde las políticas de los partidos. No, por eso. Y además, en ese sentido, nosotros somos la organización más proactiva en este momento en el país. Pero digamos, somos los únicos que estamos haciendo. ¿Pero se están anticipando la crisis, sí o no? Bueno, perdón. La crisis lamentablemente viene en función de acciones, desde mi punto de vista, equivocados en todos los órdenes del espectro de la administración. Ahora, es global. Es en seguridad, es en salud. Es en educación, es en relaciones internacionales. Un presidente que prefiere apoyar a un sátrapa, como lo es Daniel Ortega, que confronta a todos los sectores de su sociedad para mantenerse en el poder y que desprecia la relación bilateral con Estados Unidos, pues es un indicador, perdón que lo diga, de desvarío. No voy a quitarle un milímetro al argumento, pero sí diría, la crisis está siendo global y diera la impresión de que, digamos, quien dirige el país, sea desde el gobierno o desde la representación política, por lo menos no ha dado luces de hacia dónde tendríamos que movernos como sociedad. Déjame irme a la última pregunta. Así como vamos a tener una época post-COVID, vamos a tener una época post-López Obrador. Imagínense que ya no está López Obrador para acusarlo de lo bueno y de lo malo en este país. ¿Cómo debería ser el México post-López Obrador? Bueno, nosotros lo estamos imaginando. Estamos construyendo, y somos la única organización que lo está haciendo, foros, consultas en diferentes temas y en los temas sustantivos que le interesan a la sociedad. Y por otra parte, el Movimiento Ciudadano está alentando que personas con experiencia, con formación académica, con visión de futuro, que tienen un claro compromiso con la innovación tecnológica y desde luego con una aspiración de grandeza para el país, están participando ya en la definición de un proyecto de nación. Y por otra posterior parte, al 24. Claro, y posteriormente también en paralelo se está haciendo un desarrollo de una plataforma que va a permitir que la gente opine con huellas de dolor lo que piensa que es necesario realizar
desde los puntos de vista regionales del país, porque lo nacional no es lo que sucede en la Ciudad de México. Lo nacional se construye con la fuerza, con la visión, con el talento de jóvenes y mujeres de todas las regiones del país. Cierro con una última pregunta, esta es de grilla, pero hay que hacerlas también periodísticamente hablando. Hay quien dice que a Dante Delgado, a quien le gustaría ver como abanderado el 24 es a Luis Donaldo Colosio, pero que Luis Donaldo Colosio ha dicho, yo no estoy listo, y en ese momento se abre una baraja que podría incluir incluso algunos cuadros de Morena, como Ricardo Monreal, como Marcelo Ebrard. ¿Dónde está el corazón de Dante Delgado? Que yo sé que no es la única voz dentro del Movimiento Ciudadano, pero alrededor de esta configuración de liderazgo hacia el 24 y su candidatura. Yo tengo un respeto muy especial y particular por Luis Donaldo Colosio. Fui quien lo invitó y él tiene un alto sentido de responsabilidad. Creo que debemos de hacer que las cosas maduren. Hay quienes están... Él dice, el 24 no estoy listo. Bueno, ya lo declaró y yo sí le creo. Pero, sin embargo, la política no es va siendo. Sin embargo, hay personas que, desesperados de no encontrar un liderazgo... Es que el reloj que está corriendo. Habla usted de futuro, pues surge quien lo encabece, ¿verdad? Entonces, en lo Ricardo otro, Monreal, Marcelo Ebrard. En lo otro, efectivamente, y lo sabe el presidente, soy de las personas que tienen contacto con el ingeniero Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo, con Marcelo Ebrard, con Ricardo Monreal, donde somos compañeros en el Senado, pero además con muchas otras personas que están en la estructura de Morena, y sabe, y además lo sabe el presidente, que la única persona que lo conoce, que lo está confrontando y que además dará resultado en la motivación de organización colectiva en la que estamos empeñados, y lo va a lograr, es Movimiento Ciudadano. Vamos a ganar la presidencia de la República. Yo lo que sé en el 2024. Es que si el indicador es ganar elecciones, Movimiento Ciudadano ha dado buenos resultados. Habrá que seguir con mucha lupa lo que se está haciendo ahí. Y Dante, yo le agradezco muchísimo tenerla aquí a ras de tierra en este espacio nuevo para mí, que espero que lo tenga frecuentemente como invitado. Y muchas gracias, y además instalaciones espléndidas y sobre todo el talento. Gracias, Dante. Muchísimas gracias. Vamos a un resumen de noticias.